Hola amigas y amigos, por aquí el doctor Rafael Ortega Rondón, tu psicólogo clínico online. Quiero darles la bienvenida una vez más a este espacio, que es su espacio, nuestro espacio, Psicoorientar en línea. Bueno, en esta oportunidad les voy a hablar sobre un tema que para mí tiene un significado muy especial, puesto que resulta el tercer motivo de consulta más frecuente en mi práctica clínica diaria. Hoy conversaré sobre ataques de pánico en cuarentena. Les recuerdo que si es de su agrado pueden regalarme un like o un me gusta en mi cuenta Instagram, que como ustedes saben es @psicoorientar, o en mi canal YouTube, que es Psicoorientar. En ambos puedes también hacer comentarios y en YouTube pueden suscribirte a mi canal y así podrás recibir automáticamente mis audios una vez sean difundidos. Comencemos. Con mucha frecuencia llegan a mi consulta pacientes, ya sean hombres o mujeres, principalmente mujeres, que plantean estar atacados de los nervios. Se sienten muy mal. Doctor, estoy mal de los nervios. Estoy desestabilizado. Estas personas no se pueden controlar, dicen. Y dicen además que sienten temor, pánico, miedo, porque están persuadidos o persuadidas, convencidos o convencidas, seguros o seguras de que algo malo les puede ocurrir. Obviamente, al profundizar en detalle, me narran de manera preocupadamente, pues, que se trata de episodios, ataques, que se inician con falta de respiración o fallas, mejor dicho, en la respiración, y realmente relatan que se ahogan, literalmente, a tal punto que no pueden respirar. Estas personas expresan de diferentes modos, de diferentes maneras, que esta situación les genera frecuentemente angustia, desespero y aumento de la frecuencia cardíaca. El corazón se le quiere salir del pecho. Sienten estas personas que el corazón les va a explotar o en otros casos que están a punto de sufrir un infarto al miocardio, un infarto agudo al miocardio, lo cual obviamente les produce esta situación más angustia. Y eso se explica generalmente por el temor que, según expresan, sienten ante la posibilidad de no ser asistidas, tratadas, socorridas durante este episodio, durante esos eventos o ese evento en particular. También suelen señalar que durante esos episodios, precisamente, les sudan las manos o los pies y les embarga un sentimiento perturbador en torno a que intuyen, piensan que algo les va a ocurrir, que se van a volver locos o locas o que van a perder la razón. Incluso que hay la posibilidad de que se pueden morir. Y ese pensamiento perturbador no lo pueden bloquear ni parar. Por el contrario, la idea de morir, fallecer, fenecer, se dispara y se incrementa también de manera descontroladamente. Motivo por el cual, en algunos casos, que no son pocos, les provoca desespero salir corriendo. Como pueden apreciar, queridos amigos y amigas, se trata de un cuadro dramáticamente impactante. Y así lo es. Las personas que acuden a mi consulta con estas características le asignan diversos nombres. Suelen decir, doctor, tengo crisis de pánico o crisis de ansiedad, trastorno de pánico, trastorno de ansiedad, ataques de pánico. Le ponen muchos nombres. Estoy mal de los nervios. Generalmente porque lo oyeron en una película, en una serie, o por referencia de familiares, amigos, compañeros de trabajo
o lo más frecuente en este comienzo del siglo XXI, porque lo consultaron con el señor Google en Internet o con el señor YouTube. En realidad, al escuchar el relato de los pacientes desde un comienzo, con el conocimiento que uno tiene del tema, enseguida yo sospecho la presencia de un trastorno de pánico. Y hablo de trastorno de pánico porque así lo describen tanto el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría, que es un referente para psicólogos y psiquiatras aquí en América, mejor conocido como DSM-5, que es el último, como también, pero también lo describe la Clasificación Internacional de las Enfermedades y los Trastornos Relacionados con la Salud Mental, que es el criterio realizado o establecido por la Organización Mundial de la Salud, o también conocida como OMS. Ese criterio de la Organización Mundial de la Salud es frecuentemente conocido también como CIE-10, que es aunque hay el 11, es el referente que yo particularmente utilizo, por cuestiones que no vienen al caso. Ahora, yo digo sospecho, cuando viene un paciente con esta característica, yo sospecho, como el juego, pues, porque debo aclarar que en mi caso particular, dependiendo, eso sí, de cada paciente, obviamente, suelo recomendar a quienes presentan estas características que se realicen una valoración tiroidea. ¿Por qué? Bueno, con el fin de descartar la presencia de una enfermedad que se llama, muy conocida y muy frecuente, que se llama hipertiroidismo. ¿Por qué? Porque los síntomas del hipertiroidismo suelen parecerse a los que presentan las y los pacientes con trastorno de pánico. Son prácticamente los mismos síntomas. Ahora, debo aclarar esto porque ya he recibido algunos, digamos, mensajes al respecto. La idea con este podcast es que ustedes, queridos amigos y amigas, tomen conciencia sobre la existencia de este problema, sobre sus alcances y además las dificultades que acarrea en los seres humanos, más aún en tiempos de pandemia por COVID-19 y la necesaria cuarentena preventiva para cortar las cadenas de transmisión de esta terrible, dramática, inesperada y mortal enfermedad que ha puesto en vilo a la especie humana. Ahora bien, quiero dejar claro además que jamás será nuestro propósito auspiciar el autodiagnóstico, jamás, porque precisamente me refiero al autodiagnóstico, puede causar tanto o más daño que el problema en cuestión. Y no solo en este caso, sino en todos los temas que he tocado y que estoy por tocar en este espacio, que es tu espacio Psicoorientar en Línea. Pero bueno, ustedes saben que el gran objetivo o el gran propósito de Psicoorientar como institución, como equipo de trabajo, es promover la salud psicológica a nivel planetario. No se trata de otra cosa. Ahora, ¿qué siente una persona con trastorno de pánico? Para volver al tema. ¿Qué siente una persona con trastorno de pánico? En primer lugar, les debo aclarar que cualquier persona, cualquiera, usted, su vecino, un familiar, yo mismo, ante una situación inesperada o de estrés máximo, puede presentar algunos síntomas que pueden ser o suelen ser confundidos con el trastorno de pánico. En segundo lugar, y sin pecar de reiterativo, les puedo decir que las personas con esta condición suelen presentar: 1. Episodios inesperados de ansiedad cuya duración es variable. Generalmente esos episodios duran muy poco, pero hay una variabilidad entre uno y otro caso. O sea, como siempre les digo,
Somos personas individuales, únicas, pero diversas. Y esa diversidad determina, en muchos casos, o siempre determina, eh, en este caso, las características particulares de cada persona. En segundo lugar, también suelen presentar uno o más temores persistentes y angustiantes. Fíjense que hablo de persistencia, o sea que no es una cosa aislada, sino que tienen una frecuencia más o menos delimitada. Y estos temores le genera al paciente mucha angustia. En tercer lugar, las personas suelen mostrar descontrol en el ritmo cardíaco, ya se los dije arriba, pero quería puntualizarlo como uno de los elementos que siente las personas que tienen trastornos de pánico. Los pacientes sienten, como también les dije, que el corazón se le va a salir por la boca, que se les va a salir del pecho. En cuarto lugar, comienzan a sudar las manos o los pies, y hay casos donde ambas cosas suceden, le sudan los pies y le sudan las manos. En quinto lugar, pierden el control y señalan o muestran dificultades evidentes para respirar. Solamente verlos causa angustia en la persona que los está observando. Y también muestra dificultades tremendas para controlar los pensamientos negativos, que son pensamientos saboteadores, llegando incluso a pensar el paciente o los pacientes o las pacientes y a creer seriamente que pueden morirse o, en el menor de los casos, descontrolarse psicológicamente. También, en sexto lugar, manifiestan no tener una causa, un motivo, un origen específico, racional para explicar lo que les está sucediendo o lo que les sucede. En séptimo lugar, una vez concluido el episodio, el ataque propiamente dicho de pánico, y luego de haber dejado consecuencias negativas en las personas afectadas y en quienes les rodean, los pacientes o las pacientes suelen mostrarse intranquilos e intranquilas, muy intranquilos e intranquilas, ante la posibilidad o inminencia de un nuevo incidente parecido o peor. Siempre están pensando que, bueno, si me vino uno, enseguida me puede venir otro. Y eso les genera, obviamente, mucho más angustia a estos pacientes. En octavo lugar, manifiestan también que la crisis, que el ataque, el episodio, duró un tiempo prolongado. O sea, piensan que fue eterno, cuando en realidad no fue así. Repito, estos ataques se producen en un periodo de tiempo muy corto, en cuestión de minutos. Sin embargo, el paciente lo percibe como que fue toda una vida. Colateralmente, los pacientes quedan extenuados. Una vez que finaliza el episodio, el ataque, los pacientes quedan extenuados, agotados y cansados. Es como que pasó un ciclón o un terremoto muy devastador, o un tornado, y al final entonces, bueno, todas las casas destruidas, las personas heridas, algunos fallecidos, etc. Bueno, los pacientes con esta situación del trastorno de pánico quedan extenuados, agotados y cansados. Ahora, para ir aclarando aún más el panorama, debemos preguntarnos, ¿qué es el trastorno de pánico? Clínicamente, pues, desde el punto de vista de la psicología. Ya no referido por el paciente, que obviamente ya lo describimos. En primer lugar, debo aclarar que cuando los psicólogos y psiquiatras hablamos de trastorno de pánico, no nos estamos refiriendo a cualquier cosa. Estamos describiendo una perturbación, un trastorno de ansiedad que promueve la aparición de episodios de miedo sin razón. Miedos o miedo sin razón. También debo puntualizar que esos episodios aparecen de manera inesperada. Otro punto importante.
aparecen de manera inesperada. Y tienen, como ya les dije, pero quiero hacerlo de manera reiterativa, tienen una corta pero intensa y agobiante duración. Repito, estamos hablando de varios minutos. Ahora bien, esos brotes repentinos de ansiedad están centrados, focalizados, enfocados en un miedo, o más bien, en un temor irracional fundamentado sobre la posibilidad incierta, irreal, sobre la inminencia de una acción que podemos considerar como catastrófica. Los pacientes piensan con convicción que van a perder la cordura, que van a enloquecer, que se van a desestabilizar psicológicamente. Repito, a pesar de no existir algún tipo de riesgo. Y esto hay que resaltarlo. La inminencia de un infarto o de un evento cerebrovascular o incluso cualquier otra situación catastrófica no desaparece de los pensamientos del paciente o de los pacientes. Y esto gira de manera alocada y recurrentemente en sus estructuras mentales, socavando la estabilidad física y, por supuesto, la estabilidad psicológica de los mismos. ¿Cuándo aparece el trastorno de pánico? ¿Cuándo? Aunque frecuentemente se asume que afecta a las personas desde finales de la adolescencia hasta el inicio de la edad adulta, mi experiencia, la mía, señala que el trastorno de pánico no respeta edad. Es más, en los últimos tiempos, los actuales, durante la cuarentena, se ha ampliado el radio de acción de esta condición. En tal sentido, y para reafirmar lo anterior, les informo que desde marzo de 2020, este mismo año, he atendido muchos pacientes con trastornos de pánico, pero muchísimos, principalmente mujeres, de todas las edades, incluyendo niños y niñas de 12, 13, 14, 15, 16 años. O sea, es un problema dramático, porque ya no es finales de la adolescencia, adultez, ¿no? Hasta los niños están presentando síntomas y han sido diagnosticados con trastorno de pánico. Sin embargo, debo aclarar, y este es un hecho muy puntual, que no todo el que presenta durante el curso de su vida, durante el transcurso de su vida, 1 o 2 o 3 episodios de pánico, tiene trastorno de pánico. Así como no necesariamente todo aquel o aquella que se siente triste en algún momento, o melancólico o melancólica, desanimado o desanimada en algún momento puntual de su vida, puede ser diagnosticado así de una con depresión. No. Ahora bien, lo que sí es cierto es que quien tiene trastorno de pánico verá disminuida radicalmente su calidad de vida en todos los campos donde estas personas se desenvuelven, incluso también en cuanto a su estructura psicológica. Muchos pacientes me preguntan, doctor, ¿por qué ocurre el trastorno de pánico? ¿Por qué tengo esto? ¿Por qué tengo que padecer esta enfermedad tan terrible? Bueno, no existe científicamente una explicación concreta, o más bien una explicación contundente sobre la causa del trastorno de pánico. Esa es la verdad verdadera. Hay personas que asumen siempre que su verdad es la verdad, pero cuando trabajamos con ciencia, el rigor es fundamental, y más cuando trabajamos con seres vivos, seres humanos. Solo hay supuestos, interpretaciones, suposiciones, teorías. Algunos o algunas teorías, las más osadas, lo asocian al trastorno de pánico con eventos neurobiológicos a nivel cerebral. Cuestión que tiene que ver con neurotransmisores, etcétera, tan de moda en los últimos tiempos.
Y estos eventos neurobiológicos a nivel cerebral ocurren en zonas vinculadas, según esta teoría, con el miedo y la ansiedad. También se señala a la genética como una posible causa del trastorno de pánico. Pero también hay que reconocer que otros otorgan un papel protagónico al estrés, un evento vinculado a la aparición de sensaciones y emociones negativas, pesimistas, catastróficas, tal como ocurre en la actualidad con el caso de la pandemia por COVID-19, lo cual explicaría de alguna manera el incremento de casos en estos momentos y la ampliación del radio de acción de esta enfermedad. Digo, en términos etarios, en términos de edad. Otra pregunta importante que me hacen los pacientes: ¿qué factores pueden aumentar el riesgo del trastorno de pánico? Hay cosas que pueden hacer que yo tenga un trastorno de pánico, digamos, la posibilidad de tener trastorno de pánico. Hay algunas cosas que pueden incrementar esa posibilidad. Con mi experiencia clínica otra vez he podido detectar algunos factores que pueden disparar la posibilidad efectivamente de padecer trastorno de pánico. O sea, yo no les voy a caer a mentiras. No estoy diciendo que todos esos factores que les voy a describir están presentes en personas con trastorno de pánico o TP, como también lo llamamos. No, para nada. Lo que quiero expresar es que, de acuerdo a lo percibido con mis pacientes, de acuerdo a mi experiencia clínica, a lo largo de mi ejercicio profesional, los pacientes y las pacientes con TP han padecido uno o más factores como los que voy a describir. 1. Presencia de estrés permanente y continuo a través del tiempo. Este estrés suele estar vinculado a problemas en el ejercicio de actividades cotidianas, como las actividades laborales y o académicas, en las relaciones interpersonales, familiares, amigos, allegados, el fallecimiento o la enfermedad de un familiar cercano o eventos inesperados o sobrevenidos, como es el caso actual de la COVID-19. 2. Maltrato físico o abuso sexual en la niñez. 3. Temor a mostrar, asumir, elicitar o hacer públicas sus preferencias sexuales. 4. Consumo de café o cigarrillos, tabaco pues en abundancia, nicotina y cafeína. 5. Modificación drástica y significativa del modo de vida. Estas personas que se separan del núcleo familiar por diversas situaciones, de su núcleo familiar primario, papá, mamá, separación de la pareja, migración, tan de moda en estos tiempos, algunas forzadas, otras no forzadas, divorcio o separación traumática, o el nacimiento de un hijo deseado o no deseado. Otro evento, otro factor que puede aumentar el riesgo de padecer trastorno de pánico son los eventos traumáticos previos, tales como un asalto de carácter sexual o un accidente de gravedad. Repito, estos son solo algunos factores que pueden incrementar el riesgo a padecer trastorno de pánico, TP. Y se los he señalado porque son parte de una recopilación que yo he hecho de los casos que he atendido en los últimos tiempos. Ahora, hay otras cuestiones que debemos tener en consideración. Por ejemplo, ¿qué sucede si no se trata el trastorno de pánico? Ustedes saben que hay mucha gente que dice, no, ¿para qué yo voy a buscar ayuda si yo puedo resolver mis problemas yo mismo? Yo soy un hombre o soy una mujer bien plantada y no voy a exponer mis situaciones personales que son mías a otras personas. Yo resuelvo este problema que estoy presentando
en este caso un trastorno de pánico. Pues no, le tengo una mala noticia. Si el trastorno de pánico no se trata a tiempo, si no se trata a tiempo el TP, el pánico se hará cargo del paciente. Se lo comerá, pues, prácticamente. Y eso afectará todas sus áreas de interacción, tal cual lo hace un cáncer en estado de metástasis con el paciente que lo padece, y no estoy exagerando, les estoy diciendo la verdad. O sea, si esto no se trata a tiempo, el trastorno de pánico, o sea, literalmente acaba con el paciente, esta enfermedad. El TP no solamente lo desajusta, sino que lo desestabiliza al paciente, lo mueve y lo descontrola, haciendo que la vida de ese paciente o de esa paciente sea un verdadero caos. No exagero cuando digo que el TP desestabiliza, mueve y descontrola tanto al paciente o la paciente o a la paciente que convierte su vida prácticamente o sus vidas prácticamente en un infierno. ¿Cuáles son las principales complicaciones que puede tener un paciente que no se trata a tiempo teniendo trastorno de pánico? Puntualmente, 1, miedo a tener otro u otros ataques de pánico, lo cual va en detrimento de la calidad de vida de ese paciente, sea hombre o sea mujer. 2, evasión de las actividades sociales. La persona evita las actividades sociales o incluso tener amigos, afiliarse a alguna amistad o a tener relación de amistad con otras personas. 3, en algunos casos aparecen pensamientos o ideas suicidas continuadas y recurrentes. Y en muy pocos casos, intentos de suicidio, algo muy peligroso. Por eso, cuando hay un paciente con ataque de pánico y que ha sido diagnosticado con trastorno de pánico, enseguida prendemos la alarma por la posibilidad cierta de intento de suicidio. 4, problemas familiares, ya sean, y no solamente familiares, sino también pueden ser problemas académicos y laborales, de cualquier índole. 5, problemas de pareja. 6, fobias puntuales, temor a cruzar la calle, a conducir, a salir del departamento o del apartamento o a tomar incluso decisiones. La persona se transforma en una persona indecisa compulsiva. 7, consumo descontrolado de alcohol o consumo de otras sustancias, cocaína, heroína, etc. 8, problemas económicos. 9, problemas psicológicos adicionales, tales como depresión y ansiedad, entre otros. 10, enfermedades psicosomáticas o solicitud frecuente de asistencia médica. El paciente vive metido en el consultorio médico, con el psicólogo, con el psiquiatra o con cualquier tipo de médico, por el temor, obviamente, a estar enfermo o enferma. Ahora, ¿cómo se trata el trastorno de pánico? Como siempre les digo, en primer lugar, la persona debe identificar las señales y reconocer que tiene un problema importante que no podrá resolver solo o sola, aislado o por su cuenta. En segundo lugar, debe solicitar de inmediato ayuda psicológica especializada. El psicólogo, con su experiencia, hará el diagnóstico respectivo, descartando inicialmente alguna dificultad orgánica. Si para ello debe enviar algún tipo de valoración clínica, obviamente lo hará. Frecuentemente el trastorno de pánico se controla con psicoterapia y en ese sentido, la más frecuente y eficiente es la terapia cognitivo-conductual. Según reportes científicos, y esos están bien fundamentados y son actualizados, el 77% de los pacientes tratados con TP
obtienen control de sus síntomas. Si hace falta, obviamente su médico prescribirá medicamento, aunque no en todos los casos. Y como siempre les digo, los medicamentos no en todos los casos crean una condición ideal para que el paciente o la paciente controle los síntomas y pueda de esta manera conocer, aprender, manejar con destreza y eficiencia las técnicas psicológicas que le brinda la terapia cognitiva conductual. Como han escuchado, el trastorno de pánico es un problema complejo, inhabilitante, que pone literalmente contra la pared al paciente y a quienes les rodea. Por lo tanto, no dejen de buscar ayuda psicológica si sospechan que el TC les tocó la puerta. Bueno, amigos, amigas, hemos llegado al final de este nuevo encuentro. Espero que les haya gustado el tema. Si les gustó, pueden regalarme un like o un me gusta en mi cuenta, que como ustedes saben es Psicorientar, @Psicorientar en Instagram, o en mi canal Psicorientar en YouTube. En ambas pueden también hacer comentarios y en YouTube, como siempre, pueden suscribirse a mi canal y así recibirán automáticamente mis audios una vez sean difundidos. Ese será mi mejor premio. Para el próximo encuentro estaré conversando seguramente sobre otro tema de interés en este esfuerzo colectivo por promover la salud psicológica. Y recuerden, la vida no es fácil ni difícil, solo es compleja. Y en el transitar de esa complejidad, la orientación psicológica resulta fundamental. Hasta la próxima.